Desde la ciudad de Guatemala, la tierra del Quetzal, la tierra de la eterna primavera, estamos saludando a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús, hermanas también en Cristo Jesús, a manera de llegarles como una sesión más de lo que es la escuela de evangelismo. Entonces quisiéramos nosotros que cada tema que nosotros tengamos, como ya es costumbre de nosotros, tener un papel, un cuaderno, un lápiz, para que tomemos nota de todas las cosas que se van a decir aquí. Y esto es para específicamente para los que pertenecemos al grupo de evangelismo, a los que estamos en la escuela de evangelismo, pero sin olvidar de que todos los hermanos en Cristo Jesús estamos llamados a llevar a cabo la gran comisión. O sea que todos debemos de estar presentes en lo que el Señor nos quiere decir. Así que vamos a iniciar esto con palabras de oración para que el Señor sea el que nos guíe y para que no solamente nos dé el conocimiento y que nos dé tanto el querer como el hacer. Así que el Señor, que es todo Padre, que es todo sabiduría, que es todo entendimiento, que repose sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, en el nombre del Señor Jesús, de que descienda el poder de lo alto, el poder magistral que el Señor siempre ha mostrado y que quiere trasladarlo a nosotros. En el nombre del Señor Jesús te suplicamos, Padre, de que vengas tú a nuestro ser y que quites todos nuestros problemas de la cabeza, que quites nuestras preocupaciones, que quites todo aquello de que nos esté robando la mente para que no le pongamos atención a tu palabra. Así que sea nuestro corazón y nuestra mente una tierra fértil para recibir todo aquello que tú quieres darnos hoy a manera de instrucción para poder glorificar tu nombre cuando lo expongamos. En el nombre del Señor Jesús lo recibimos. Amén y amén. Esta es una sesión más, como les decía, de lo que es la escuela de evangelismo. Y como escuela que es, vamos a tratar de proveerles a ustedes herramientas, algunos cuantos consejos adecuados para cada uno de nosotros, para que a la hora que nos presentemos delante de alguien, de que le podamos exponer la palabra de una manera más amplia, de una manera más segura por parte nuestra, que con palabras sabias y que el mensaje del Señor Jesús llegue al corazón de esa persona a la cual estamos hablando y de las cuales nosotros somos responsables delante de Dios de ganarlas para la gloria y honra de nuestro Señor. Así que nuestro ministerio de evangelismo camine de una manera fluida y que traiga bendición tanto a nosotros como a las personas que están recibiendo esto. Y estas personas que van a recibir la palabra son potencialmente hijos del Señor. Momentáneamente son criaturas del Señor, pero lo que dice el apóstol Juan, capítulo 1, versos 11 y 12, dice que a todos, Él vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros vamos a llegar en ese momento precisamente en que eran criaturas y que a través de nosotros, el Espíritu Santo, obre en el corazón de esas personas para que pasen a ser de criaturas, a que pasen a ser nuevas criaturas, o sea, hijos de Dios. Queremos pues que vayamos debidamente preparados ante las diversas situaciones que se nos presenten en nuestro diario caminar, porque vamos a tener contacto con diferentes personas, vamos a tener contacto con mucha gente y el problema de uno va a ser diferente al problema del otro. Y para todas esas situaciones, para todas esas circunstancias, debemos nosotros de tener nuestras armas preparadas. Nosotros como seres humanos tenemos temores, todo el tiempo vamos a tener nosotros temores. Y uno de los principales temores que toda la gente tiene es, al menos la primera vez, presentarse ante un auditorio y hablar en público. Pero aquí no se trata de hablar solamente en público, sino que se trata también de hablar persona a persona, o a un grupito de 2, 3, 5, pero somos nosotros los que llevamos el conocimiento, somos nosotros los que llevamos la palabra. Así que ese temor, lo primero que tenemos que hacer nosotros es orar para que el perfecto amor de Dios venga con nosotros y eche fuera todo temor. Y de esa manera, cuando lleguemos nosotros, no tendremos más que en los ojos el amor de Dios
y las demás personas van a sentir ese amor para que nosotros les hablemos como debe ser. Nuestro comportamiento, primeramente, deberíamos ser personas precavidas y deberíamos ser personas de que honremos al Señor en todo momento. Y lo que tenemos que hacer nosotros es pedir guianza al Señor. Entonces lo primero que tenemos que hacer es oración. Tener no solamente el contacto con el Señor, primeramente, pidiéndole sabiduría, pidiéndole autoridad para poder hablar su palabra, pero segundo, también tenemos que ponernos en contacto con la palabra del Señor. Tenemos que leer la Biblia y tener presentes todas las citas que vamos a mencionar para que no nos agarren de sorpresa. Deberíamos siempre, no solamente debajo del brazo llevar la Biblia, sino que tenerla abierta para cuando estemos hablando con la gente. Aquí ya van 3 pasos. Entonces, tenemos que haber estudiado previamente el tema que le vamos a tocar a las personas. Pero decía anteriormente de que los problemas que tenga esta persona no van a ser el mismo problema que tenga la otra. Entonces debemos de estar nosotros lo suficientemente capacitados y llegar al nivel que esa persona se encuentra, sin llegar a lo que son las divergencias, para no contradecirse y para no pelear el Evangelio, sino que llegar y exponerlo con todo el amor que el Señor nos pueda dar. Y debemos de ser personas que mostremos paz y no estar inseguros y no mostrar nerviosismo, sino que al contrario, así como el Padre llama al Hijo y el Padre tiene autoridad sobre el Hijo, pero también tiene amor con el Hijo, entonces llamar a la gente con amor, con palabras sabias, con palabras dulces y tratar de ganárnoslos. Cuando hablaba de oración, eso quiere decir que no debemos de salir de nuestras casas o de la iglesia para ir a evangelizar si no tenemos la cobertura del Espíritu Santo. Por eso decíamos al principio que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros hoy para aprender y para enseñar también. Así que no debemos de salir jamás de nuestras casas con el objetivo de predicar el Evangelio si no estamos cubiertos por el Espíritu Santo. Esas son algunas de las partes que nosotros debemos de tener. Así que como instrucciones prácticas en lo que es la evangelización vamos a dar un par de consejos de que espero que lo escribamos por ahí. Entonces nuestro comportamiento ante los demás debería ser más o menos así. Entonces, para comenzar, no hay que hacer acepción de personas. Fíjense, no hay que hacer acepción de personas. El hecho de que yo sea morenito y que sea colocho no me hace menos ni me hace más que los demás. El Señor nos mira a todos a un mismo nivel y para todos es el llamamiento, porque la palabra dice que para todo aquel que crea en el Señor, sea salvo y que no se pierda. Eso es lo que dice la palabra. Entonces no debemos hacer acepción de persona alguna, no importa en qué parte del globo terráqueo estemos viviendo, si somos ricos, si somos pobres, si somos hombres, mujeres, niños, adultos, no importa, no hay que hacer acepción de personas. Particularmente de los niños, porque de los niños es el reino de los cielos. Y se dice que un árbol que crece torcido, cuando sea grande, ya no se va a enderezar. Entonces a los niños particularmente hay que darles una escolaridad, una enseñanza chiquito, así como Samuel, que desde que nació estuvo en el templo. Entonces así tenemos nosotros también que evangelizar a los niños. Respaldando nosotros en la palabra, Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Fíjense lo que está diciendo el Padre. Todo el que a mí viene, no le echo fuera. Él no está hablando solo de canchitos, ni de colochitos, no está hablando de todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, entendemos también que en Hechos 10:34 dice: entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Bíblico, no hay que hacer acepción de personas. Todos somos iguales delante del Señor y todos tenemos el derecho a la vida eterna media vez recibamos al Señor. Pero la persona que reciba al Señor tiene que recibirla delante de alguien que le está predicando.
Así que no podemos ni debemos en momento alguno hacer separación de personas, ni discriminar ni por edad, ni por credo religioso, ni situación socioeconómica, ni por sexo, ni por ninguna razón podemos hacer nosotros una acepción de personas. Así que cuando veamos nosotros en un mercado, en un puesto del mercado, o vamos a un hospital, o vamos a la prisión, no por el hecho de ser un prisionero, esta persona no tiene derecho a escuchar la palabra de Dios y ser salvo y libre espiritualmente hablando, aunque tenga que pagar su condena ahí en prisión. Entonces, no debemos de hacer nosotros distinción. Dice que Dios pone de manifiesto su deseo de que todos seamos salvos, sin ver en qué parte del planeta nosotros vivamos, si somos viejos o jóvenes. Entonces, el Señor no tiene distinción de personas y nosotros como hijos de Él tenemos que parecernos a papá y ser igual que Él en el sentido de no discriminar. Eso es algo fundamental para que nosotros cuando salgamos a la calle no digamos a este sí, a aquel otro no, y este tiene cara de enojado y este pobrecito, ese no merece. No, todos tenemos el mismo derecho, así como cuando nosotros recibimos al Señor teníamos el derecho de escuchar su palabra. Entonces debemos recordar que Dios es el sembrador, Él es el que siembra y que la semilla es Cristo Jesús, eso debemos de recordarlo. Tenemos que sembrar la semilla, o sea, sembrar Cristo Jesús en el corazón de las personas y que la tierra donde la semilla cae es el corazón de la persona a quien nosotros estamos transmitiendo ese mensaje. Aparte de eso, debemos de recordar muy claramente que esa persona, al igual que nosotros, estará pasando por momentos de alguna angustia, de soledad, de frustración, de rechazo. Tal vez su autoestima está demasiado baja, que tal vez no es digno. Todo eso puede sentir esa persona. Sentirá que su pecado es tan grande que ni siquiera Dios lo puede perdonar. Entonces, tenemos que conducir la plática que tenemos con estas personas de una manera tal de que nos ganemos su confianza y que preste atención a lo que le estamos diciendo. Entonces, por eso debemos manifestar el amor de Dios para todo aquel que crea. Mencionar que esa persona no está sola. Hay que decirle de que Dios siempre ha estado con él y que siempre ha tratado de hablarle. Hay que decirle de que Dios quiere de que el camino por donde va, que se dé cuenta que no es el buen camino, sino que enderece sus pasos. Entonces, para que todo le vaya bien, tenemos que mencionarle de que el amor de Dios es tan grande que dio a su Hijo unigénito para que si esa persona cree, se convierta en hijo de Dios y que se convierta en salvo para la gloria de nuestro Señor. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de practicar cada vez que vayamos con una persona. Entonces, una tercera observación sería mostrar a Jesús como el Cristo, mostrar a Jesús como el Cristo. Esos son pasos fundamentales, básicos que tenemos nosotros que tener en cuenta. Mostrar a Cristo Jesús como el ungido de Dios. Estoy diciendo Cristo Jesús. Y Cristo quiere decir el ungido de Dios. Entonces tenemos que presentar a Jesús como el apartado, como el ungido de Dios que viene para salvar las almas y para encontrar todo aquello que se había perdido. Entonces en Hechos 9:22 dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Fíjense que todo un apóstol, el apóstol Pablo, que es el que tiene escrito la mayor parte del Nuevo Testamento, él se esforzaba por convencer a las personas de que Cristo es y será el Hijo de Dios, el ungido, el apartado para el servicio del Señor como ejemplo para nosotros. Entonces, si el mismo apóstol Pablo, él se preocupaba tanto y estaba mucho tiempo en oración, era para servir al Señor y presentar al Señor Jesús como el Cristo. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer cada vez que salgamos a evangelizar, aunque sea un niño, aunque sea un viejito, aunque sean 10 personas o las que evangelicemos, presentar al Señor Jesús como el Cristo, o sea, el ungido. Y en Mateo 16:16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la primera vez donde alguien humano dice directamente, por la influencia del Espíritu Santo,
de que el Señor Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces lo está diciendo aquí otra vez Pedro, y anteriormente lo dijo Pablo, de que Cristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que presentarle a la gente. Pero Cristo es sinónimo de amor, es sinónimo de perdón, es sinónimo de sacrificio, es sinónimo de todo con tal de que nosotros seamos salvos. Esos son los argumentos, los pasos que debemos de amarrar para que toda la persona que nos escuche sienta en su corazón de que ese Cristo es el amigo, que ese Cristo es nuestro hermano mayor, que ese Cristo es el camino para llegar a la vida eterna. Y que ese Cristo es la verdad y no las medias verdades que hay, sino que Él es la verdad. Para decirles a los demás que la única vida que puede haber es la vida en Cristo Jesús para vida eterna. Eso es lo que tenemos que presentarle a las gentes. Entonces, ambos confesaron al Señor como el Mesías prometido y a la vez lo confesaron como Dios. Entonces, nosotros debemos hacer también lo mismo, confesar qué es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Para podernos cambiar de la manera vana en la que vivíamos a cómo estamos viviendo ahora, tuvo que suceder un milagro. Y ese fue el otro milagro que el Señor hizo, aparte de habernos hecho nacer, de que nos transforme esa materialidad, esa humanidad que teníamos en una humanidad espiritual. Ese es un gran milagro, hacernos nuevas criaturas. Les decía al principio de que un árbol que crece torcido no se va a enderezar. Pero muchos, el Señor nos endereza a los 20 años, nos endereza a los 15, a los 30, a los 40, porque el Señor todo lo puede hacer, inclusive ese milagro de cambiar la vida hasta del más vil pecador. Entonces, pero hay que saber ir por pasos, hay que saber ir caminando en orden para que no nos salgamos de lo que es el objetivo final, que es la salvación del alma de la persona que está frente a nosotros. Entonces eso de hacernos nuevas criaturas es un gran milagro, de que cuando nosotros lo valoramos, de que éramos alguien, pero ahora somos hijos de Dios, que ahora no somos aquellas personas sencillas, sino que ahora somos siervos de Dios. Ahora somos aquellas personas de que van a enseñarle a los demás qué es lo que deben hacer según los requerimientos de nuestro Señor, para que ellos también sean salvos y ellos también puedan ganar a otras almas. Otro de los consejos que se pueden dar aquí es no tratar a las personas como ignorantes ni despectivamente. Es decir, de que el hecho de que la persona sea tan humilde, que sea tan pobrecita, que no haya pasado ni el primer grado en los estudios en las escuelas, no quiere decir que no sea sabio. Porque pueden haber personas que en sus paredes, en las casas, hayan diplomas, que hayan títulos, donde diga que son ingenieros, que son doctores, que son máster en esto y el otro. Y pueden ser las personas más soeces, pueden ser las personas más insensatas, pueden ser las personas que nadie quiere porque son groseros. Lo tratan a uno, ellos sí hacen acepción de personas, pero nosotros, donde estamos platicando con los pobrecitos, ellos nos escuchan, ellos están atentos, porque saben de que cada palabra que estamos diciendo son palabras que están sanando sus corazones y son humildes y aceptan. Entonces no hagamos acepción de personas, pero el hecho de que sea una persona de alcurnia, una persona que está en eminencia, no quiere decir que no tenga sentimientos. He ahí el no salir bajo la cobertura del Espíritu Santo, porque cuando nosotros tocamos el corazón de una persona que es rica, que es en gran eminencia, cuando Él convierte su corazón al corazón que Cristo quiere, entonces todos aquellos dones que Él tiene los va a utilizar precisamente para ganar más almas. Miremos lo que nos dice Hechos 10:25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Y Cornelio no sabía ni conocía las Escrituras, o sea que él ignoraba que era consiervo. Entonces por eso decía de que no hay que considerar a los demás como muy chiquitos, falto de inteligencia, de sabiduría, pero más bien lo que tenía Cornelio era falta de conocimiento de la palabra. Entonces nosotros jamás debemos de permitir que una persona venga y que se hinque delante de nosotros, porque nosotros no llegamos a ángeles, mucho menos Dios, y al único ser
de que le corresponde el derecho, la gloria, la honra y el honor, de que alguien se incline y adore, es Dios. Nosotros no nos corresponde eso. Entonces no debemos permitir ni que tenga el intento la otra persona de doblar sus rodillas, a no ser que sea para adorar a Dios, no a nosotros. Entonces en este caso el otro se agachó y estaba adorando, porque no sabía que él era consiervo junto con el otro apóstol. Igual el apóstol Juan, cuando fue llevado por el Espíritu al cielo, dice que él se postró ante un ángel y trató de adorar. Y un ángel le dijo, levántate, porque tú eres consiervo mío. Fíjese, un ángel, no hagas eso, levántate. Entonces, ahí se corrobora de que nuestro Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, es el único digno de alabanza. Nosotros no debemos permitir de que alguien ni siquiera que diga que qué bonito predicas, ni siquiera qué mensaje los que traes. No. Nosotros no debemos de enfatuarnos, sino que cada día tenemos que ser más humildes delante del Señor para darle la gloria a Él. En Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Miren, Dios, el Señor, el que hizo los cielos y la tierra, dice que pasando por alto los tiempos de ignorancia. Pero a partir del momento en que la persona escucha la palabra del Señor, ya ahí comienza a dejar lo que era la ignorancia por tener el conocimiento de Dios. Entonces ya va a tener responsabilidad propia delante de Dios de lo que ocurra en su vida de ese momento en adelante. Me estoy refiriendo a su salvación. Entonces, donde nosotros lleguemos en todo lugar, hay que tratar de buscar a las gentes para que se arrepientan de su vana manera de vivir, anteponiendo a Cristo Jesús como el Señor, como el Salvador, como que fue el crucificado en la cruz del Calvario por salvar a esa persona y que pase ahora de aquí, de la muerte, que pase a vida eterna. De eso se trata. Entonces, y nos vamos a topar con mucha gente que está ocupada todos los días de su vida, de que están ocupadas en sus quehaceres de la casa, los otros trabajando en la calle, siempre tienen peros, siempre tienen obstáculos para escuchar la palabra del Señor. Pero precisamente esas cosas de que están haciendo son las que separan a los hombres de Cristo Jesús. Y eso es parte de lo que tenemos que mencionarle de una manera sabia, de una manera buena y amorosa de decir las cosas, porque recordemos de que la palabra dulce dice que aplaca la ira. Entonces, entre más consejos dulces de parte del Señor le demos a estas personas, gloria a Dios, ellos lo van a recibir, porque no los estaremos ni siquiera haciendo a un lado, ni haciéndolos de menos, sino que lo estamos haciendo sentirse que son importantes para el mismo Señor. No solamente importantes para sus familiares, sino que importantes para Dios. Otra de las cosas que nosotros debemos de tener así siempre pendiente es que nosotros nosotros no debemos permitir que ellos nos dirijan a nosotros, sino que somos nosotros los que tenemos que mantener el control de lo que le estamos predicando, porque difícilmente esa persona se va a predicar a sí misma, porque no conocen del Señor. Entonces no hay que dejar que la persona tome control, nunca hay que dejar que la persona tome el control de la plática. Entonces, tampoco debemos nosotros entrar en las contiendas. No hay que pelear con la gente. Ellos tienen sus creencias, tal vez tienen su experiencia de años en vivir en lo malo y posiblemente eso malo le causa fortuna, le causa dinero. Y nosotros le estamos diciendo de que deje de hacer brujerías, que deje de hacer tal cosa. Entonces no debemos de entrar en contienda, sino que lo que debemos hacer es proveerles todas las herramientas para que ellos entiendan de que es Cristo Jesús el que está hablando con ellos. Miremos lo que dice Proverbios 15:1 para respaldar lo que estamos diciendo. Dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. O sea que no, tranquilamente, dulcemente, sabiamente, hay que entrarle a las personas y no entrar en contienda. Miremos lo que dice Hechos, capítulo 8, versos 30 y 31. Dice, acudiendo Felipe el evangelista,
le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese al carro y se sentara con él. Entonces fíjense de que iba Felipe llevado por el Espíritu Santo por un camino que era bastante desierto, y encontró un grupo de personas, y entre ellos iba un carro, y ahí iba alguien de que iba a ser ya era un tremendo predicador que ganó almas en África, en el continente africano, desde aquel tiempo cuando se convirtió. Pero dice que él iba leyendo un pedazo del rollo del libro de Isaías. Entonces él dijo: ¿y cómo voy a entender esto si tan raro, eso nunca lo he escuchado? Pero la pregunta de Felipe fue tremenda. Le dijo: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el otro no lo entendía. Y le pidió favor a Felipe que se sentara a la par de él y que le explicara. Y nada menos ni nada más, fíjense lo que estaba leyendo al profeta Isaías, donde hablaba del Cristo resucitado. Estaba profetizando, que estaba hablándole de que él iba a morir en la cruz del Calvario por salvar a todos los pecadores. Él estaba presentando al Cristo vivo. Entonces Felipe se le llama el evangelista, y todo evangelista debería de tener el aquello de vivir en el Espíritu, respaldado por el Espíritu, con la sabiduría del Espíritu y con el poder que el Señor nos da a nosotros, inclusive para hacer los milagros. Entonces, a este hombre que era muy conocido, yo no sé si caminar 1 cuadra, 5 cuadras, 10 kilómetros, yo no sé cuánto, pero fue suficiente para que él expusiera la vida de Cristo Jesús antes que él viniera, porque él estaba leyendo una profecía, pero él estaba ya evangelizando al etíope. Entonces este hombre se convirtió y adelante fue bautizado. ¿Qué impide para que sea bautizado? Nada. Si crees en el corazón de que Cristo Jesús, etcétera, 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 entonces lo bautizó. Y yo no sé si él seguiría caminando o regresó a Etiopía y comenzó a evangelizar a la gente. Entonces, ese pedazo que estaba leyendo el hombre dice que ahí hablaba de la muerte sacrificial de Jesús como oveja que iba al matadero. Y ese hombre cuando iba caminando parece que era uno de los principales, como que era mercader o no sé qué era él, pero era un hombre potentado de mucho dinero. Y conocer al Señor Jesús, de que era tan humilde, que era tan especial, hijo de Dios. Entonces él se estremeció tanto de que él en su mente miró de que él iba como una oveja directamente al matadero. ¿Pero por quién? Por ese. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que decir a las personas a las cuales vamos a evangelizar. O sea que este es un ejemplo de evangelio puro. Otra de las instrucciones que nosotros debemos de tener es hacerle preguntas claves a los inconversos. Pero claves son preguntas abiertas. Recordemos que hay dos clases de preguntas. La pregunta que es cerrada, que es aquella que solamente debemos contestar sí o no. Entonces esas son las preguntas que son cerradas. Pero las preguntas abiertas son las que dan origen a una conversación, que dan origen al desarrollo y que haya mutua comunicación. Entonces ese tipo de preguntas son las que se le hacen a estas personas. Entonces da lugar esa pregunta a que la persona responda explicando qué es lo que piensa, lo que siente, lo que está viviendo. O sea que se le está dando esta oportunidad a las personas a que opinen, a que den su punto de vista. Entonces, y de ahí nosotros estamos sacando muchos datos, estamos sacando, por así decirlo, puntos que podemos tratar más adelante en la evangelización de él mismo. Entonces es bueno hacer esas preguntas de que son abiertas. Y también hay unos cuantos errores que nosotros debemos de evitar. Yo no sé cuántos errores han visto ustedes en mi persona, de que les agradecería algún día que se comunicaran y digan: miren, este hermano habla raro, habla no sé qué, y no se les entiende. Entonces nosotros debemos de ser personas que no tengamos tantos errores y que debemos de evitar, como por ejemplo, de que a la hora que evangelicemos,
Tiene que ser una persona nada más la que esté hablando. Porque si vamos 2, 3, 4, 5 a evangelizar, es una la persona la que lleva la plática y los demás deben de estar apoyar a la persona que está predicando, pero en oración, intercediendo para que lo que diga la persona que está predicando, esas palabras lleguen al corazón de la otra persona. Entonces, que quede claro de que es una persona la que evangelice. Cuando termine de evangelizar a esta persona, pueden continuar y puede ser otro el que hable. Y si no, puede ser el tercero, puede ser el cuarto. Pero cuando se hable, tiene que ser una sola persona. Porque si son 2 o 3 más, el evangelizado va a estar como de aquí para allá, escuchando a uno, escuchando al otro, y no va a tener claro el mensaje. Y el mensaje no debe ser un gran hilo de que se lleve 30 minutos, 40 minutos, yo no sé cuánto tiempo, pero en ese tiempo debe ser útil para decir todas las palabras que sean sabias y que vayan concatenadas todas las ideas, todas las frases que uno va mencionando, que vaya una tras la otra para lograr el objetivo. Recordemos que cuando una persona está trabajando esa cosa que le llaman crochet, que son 2 agujas y un hilo de lana, y está haciendo puntos y puntos y puntos, y va agrandando lo que está haciendo, y crece y se junta del otro lado, y sigue creciendo y creciendo. Pero el objetivo es hacer un guante. El objetivo nuestro debe ser ganar el alma de la persona, y debemos de llevar los pasos como debe ser. Entonces, decía que no hay que hacer mensajes demasiado largos, porque estos aburren a las personas y muchas veces no tienen tiempo para escucharlo a uno. Entonces, cuando nosotros hablamos, posiblemente por la forma en que hemos sido enseñados o por nuestro carácter, que no hemos dejado que el Señor nos cambie, podemos ser demasiado duros a la hora de hablar. No debiéramos de comenzar hablando de las imperfecciones que tiene el hombre como hijo de Dios y que hablan con carácter, hablar duro, criticar, por ejemplo, criticar a esta iglesia, criticar a la otra iglesia, ni entrar en contiendas porque son iglesias que tienen dinero o que son demasiado pobres, no entrar en contiendas ni porque son testigos de Jehová, no, eso no. Se trata de presentar el plan de salvación del Señor y media vez la palabra llegó al corazón y la persona recibe al Señor como su Salvador, entonces logramos el objetivo, pero no con garrote, no con espada, ni con ejército, sino que con el Santo Espíritu de Dios. De eso se trata. Entonces, nosotros predicamos el amor de Dios, nosotros predicamos al Dios que liberta, nosotros predicamos al Dios que perdona y al único Dios que nos da salvación y vida eterna. Entonces, ¿qué mejor herramienta que ofrecer algo valiosísimo más que el oro y la plata que ofrecer cosas banales, pues? Entonces estamos ofreciendo, por así decirlo, en el siglo XX, el siglo XXI, se habla mucho de las famosas gangas de que se ofrecen en ofertas que se ofrecen en el mercado, de que hacen un descuento, de que llévese 2 por 1. No, aquí ofrecemos nosotros nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, como una vasija para que Dios nos utilice a nosotros para llevar esas palabras de vida a esas otras personas. Y estamos presentando no al Dios de las ofertas, sino que al Dios que nos está dando vida eterna. De eso se trata el evangelismo. Entonces, una de las preguntas que uno le podría hacer de esas abiertas que mencionábamos es decirle, ¿a dónde cree usted que iría si usted muriera hoy? Fíjese que es una pregunta abierta, de que da tiempo y espacio para que la persona pueda sacar de sí los temores o la seguridad de que tenga en su ser. Entonces, ¿a dónde cree usted que iría si muriera hoy? Entonces, imaginemos que nos diga al cielo. Otra de las preguntas abiertas podría ser, ¿por qué cree usted eso? ¿Por qué cree usted que iría al cielo? Ahora, si uno viene y le dijera a esa persona, ¿qué tal si usted muere hoy y se presenta delante del Señor? ¿Qué le diría el Señor a usted? ¿Qué tienes tú
como una base para que yo te deje entrar aquí al reino de Dios, a mi reino. ¿Qué hiciste en la vida? ¿Qué le respondería? Entonces, preguntas de esa índole es de las que hay que hacerle a la persona para que comience el diálogo. Una de las citas a la que me estoy haciendo referencia dice, por tanto, eso está en Mateo 5:29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Eso viene a decir, ¿a dónde cree usted que iría en el caso que muera hoy? ¿Se va a ir al cielo o se va a ir al infierno? Entonces, bíblicamente se habla de que hay un infierno, que hay un castigo, pero castigo por no haberse ido por el lado correcto, que es el camino angosto, pues la vida eterna. Y hay otra cita que está en Mateo 10:28 que dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Segunda vez que se menciona en la Biblia de que hay un infierno, solo en este estudio. Si la persona sabe que hay un infierno y definitivamente si conoce que el infierno es un lago de fuego y que las almas no se van a quemar ahí, que va a ser eterna sufrimiento, ¿quién va a querer vivir ahí? Entonces hay que mencionarle al Señor de que el Señor nos está dando la vida, la oportunidad de vivir una vida allá donde hay, yo no sé de qué tamaño serán los jardines del Señor. Debe haber un río precioso de aguas cristalinas donde se miren las piedras en el fondo. Hay árboles frutales y qué bueno estar uno platicando con el Señor sentado en una piedra ahí a la par de ese río que es el río de la vida. Pues entonces, ¿qué diferencia este paraíso en contra de lo que es el infierno? Pues todo eso son las cosas que nosotros debemos de decirles a las personas. Entonces, que uno no le tenga miedo a las personas que matan el cuerpo, pero cuando se trata del que tiene la potestad de matar el cuerpo y también el alma y meterla al infierno, lo que nos está diciendo es que debemos de tenerle temor al Señor. Hay que obedecerle, pero hay que obedecerle con gozo, hay que obedecerle con humildad. Entonces, otra de las preguntas de que son claves, hay que decirle a la persona, ¿cree usted de que se salvará? ¿Cree usted que se salvará? Y él puede decir sí o puede decir no. Entonces, si dice sí, ¿por qué cree eso? O si dice no, ¿por qué cree eso? Entonces, mostrarle las diferentes opciones que tiene. Si él dice que no se salvará, ¿y por qué no? Si el Señor vino para recoger y encontrar todo lo que se había perdido. Y si usted se siente perdido, el Señor lo está encontrando en este momento y quiere pasarlo de la muerte, lo quiere pasar a la vida eterna. Y si mire, y comenzamos nosotros ahí con la Biblia, pues. Entonces, ¿cree usted que hay salvación para el hombre? Precisamente para eso fue que vino nuestro Señor a salvarnos. Porque antes éramos gente de dura cerviz, igual que el Israel, de que vieron al Señor entre ellos y no lo reconocieron. En el siglo XXI sabemos que el Señor es Espíritu y que está aquí con nosotros, su Santo Espíritu, y no lo reconocemos. Pero lo que hay que hacer es mostrarles cómo es la vida del Hijo de Dios. Me refiero a Jesús. Cómo es la vida del Señor, que ahorita en este momento está intercediendo por todos aquellos pecadores, inclusive por nosotros mismos, intercediendo Él como abogado. Entonces en Juan 3:16, yo creo que es la cita más conocida por todo el mundo de lo que es la Biblia. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, exactamente eso es lo que nosotros vamos a predicarle. Entonces, ¿cree usted que se salvará? Pero dice, para el que cree. Si cree esta persona en su corazón que Cristo fue levantado de los muertos por el Espíritu Santo de Dios y lo confiesa con su boca, esa persona va a ser salva. Y esos son los puntos que debemos de enfocarnos nosotros. Entonces, si miramos el verso que sigue después del 3:16, de Juan 3:16, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
O sea que nosotros no podemos criticar a la otra persona, no debemos de condenarla, sino que el Hijo de Dios no vino para condenar, sino para salvar esa alma a la cual estamos hablando. Entonces esos son puntos que por favor no debemos de pasar por alto. Nosotros tenemos que mencionar de una manera específica y así rotunda, de que el amor de Dios es incondicional, incondicional. Él no te está pidiendo en este momento de que Él te salva a cambio de la casa que tienes. No te va a decir si eres rubio de que te pintes el pelo de negro. No te va a exigir nada más, sino que tu corazón, eso es lo que el Señor pide. El Señor dice, hijo mío, dame tu corazón. Y mientras haya sangre corriendo por nuestras venas, hay vida y hay esperanza. Así es que cuando lleguemos con la persona que estamos evangelizando, debe ser una persona que esté escuchando, de que nos esté viendo, o sea que está viva y que su sangre está corriendo por sus venas. Por lo tanto, tiene esperanza de ser salva. Pero el Señor nos dice también de que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, en esa persona está la potestad de decidir si sí acepta al Señor o no. Pero eso ya es cosa de él con el Señor. Pero si él acepta al Señor en su corazón, eso nos da a nosotros la responsabilidad de continuar trabajando con él, edificándolo y discipulándolo, bautizarlo y que él se convierta en un ministro futuramente. Pero hay que darle la oportunidad a todas las personas. Es incondicional. Él no está viendo ni la edad, no está viendo si es niño, si es anciano, no está viendo si es blanco, si es negro, no está viendo la condición socioeconómica, no está viendo si es hombre, si es mujer. No, el Señor vino para todo aquel que en Él crea, no solamente el que nosotros pensemos. No, porque si nosotros pensamos de esa manera, estamos haciendo discriminación. Entonces lo que se quiere es de que para todo aquel que en Él crea, cuando vamos en la calle, cuando vamos en el hospital, cuando vamos a una prisión, para todos esos enfermos, para todos esos prisioneros, para todos esos muchachitos de la escuela, para todos los del mercado, para todos los que están ahí en el parque, para todos ellos hay cabida en el cielo. Si la tierra es un pedacito así en el universo, preguntémonos de qué tamaño será el cielo. ¿Será que los 7.500 millones de habitantes de la tierra, si todos fuéramos salvos, cabremos en el cielo? Por supuesto que sí. Entonces, para todo aquel que en Él crea, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Dentro de las preguntas abiertas hay otras todavía más. Le podemos decir a esa persona, para que él se exprese, ¿se siente usted limpio de pecado? O sea, la persona que se siente, yo no fumo, yo no tomo licor, yo no mujereo, yo no peco, yo no peco. Entonces hay una serie de citas bíblicas donde se muestra la realidad, donde se muestra que por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, ese es Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice pecaron. Y se nos pregunta, ¿y en qué he pecado? ¿Usted me ha visto a mí que yo he pecado? No, por supuesto que no. Pero aquí la palabra dice que por cuanto todos, y eso me incluye a mí, y lo incluye a usted también, y le incluye a aquel y a aquel otro al que se le está evangelizando. Entonces, ellos pecaron, y el pecado es la transgresión de la ley, la transgresión de los principios básicos que Dios nos ha dado. Entonces, si el Señor dice que nosotros hemos mentido en alguna cosa, ya pecamos. Entonces no hay que ser mentiroso al Señor. Dice que toda la gente, no solamente unos, toda la humanidad, y eso nos incluye a todos nosotros. Usted y yo somos pecadores, porque el Señor lo dice. Aunque nosotros tratemos de caminar bien, en más de alguna cosa estamos pecando. Entonces lo que hay que hacer todos los días es estar a cuentas con el Señor, porque no sabemos el momento en que Él va a venir y se lleve a su iglesia. Y si nos agarra
con un ojo abierto y con el otro cerrado, no está bueno eso, sino que el último momento de la noche, antes de cerrar tus ojos, de que sean momentos de estar pensando en Dios. Y si el Señor tiene misericordia de nosotros, de que amanezcamos al día siguiente, que nuestro primer pensamiento sea a Dios también. Y algunos dicen de que es muy bueno orar en la madrugada para poner nuestros problemas en las manos de Dios y dejar que Él trabaje todo el día a favor nuestro. Y en la noche, por esa misericordia que nosotros recibimos de Dios, darle las gracias por lo que hizo por nosotros, por la salud, por el trabajo, por la familia, por nuestra salvación, por nuestros hijos, por nuestras esposas o esposos, por todo hay que darle gracias. Y después de darle gracias, entonces cerrar los ojitos. Pero para los evangelistas, para los profetas, para todos ellos, la noche es un momento de una comunión más tranquila, es un momento de la intimidad con el Señor, donde le podemos poner todos nuestros problemas, todas nuestras inquietudes y Él respondernos a nosotros para que podamos nosotros salir adelante, para que todos nosotros podamos llegar con Él y Él nos instruya. Entonces el profeta que le pida revelación, el maestro que le dé autoridad para hablar sabiamente de su palabra, el anciano, qué sé yo, pues de que cumpla con sus deberes dentro de la iglesia, y todos los feligreses de que lleguemos dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Y dice otra cita, de que está en Romanos 6:23, refiriéndose a que si uno es limpio de pecado, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí dice que el pecado tiene una consecuencia. Y la consecuencia es la muerte. Pero el pecado, el Señor lo puede pasar por alto y lo perdona de hecho por la sangre expiatoria de Cristo Jesús ahí en la cruz del Calvario. Entonces, si nosotros creemos, la sangre del Señor Jesús está sobre nosotros y nos limpia. Pero hay que pedírselo a Él que nos perdone. Y que cuando nos perdone, que nuestro nombre esté escrito allá en el libro de la vida. Entonces, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esas son las cosas que nosotros debemos de tener en cuenta siempre, siempre, con las preguntas abiertas que tengamos que hacer, pero teniendo la respuesta a esas preguntas que estamos haciendo. Y como digo, no hay que permitir que la persona se extienda mucho ni que tome control de la plática, porque entonces va a ser el que nos va a perturbar a nosotros. Como son los 5 pasos, los que he estado mencionando, son preguntas de que nos llevan en los 5 pasos del evangelismo. Entonces, otra de las preguntas abiertas es, ¿cómo limpiarnos del pecado? Primero hablamos de que todos somos pecadores, hablamos de que hay cielo y hay infierno, que a dónde nos iremos si somos salvos o no. Les preguntamos a las personas cómo se sienten, si están bien delante de Dios. Y ahora, cuando ya están interesados, va a hacer la pregunta Él en su corazón, ¿y qué puedo hacer yo para ser salvo? O le hacemos nosotros la pregunta, ¿usted está interesado en ser salvo? En que el Señor perdone sus pecados. Entonces hay muchas citas también de que lo invitan a Él, y ahí ya estamos llegando al 3er o 4er paso del evangelismo. Entonces en 1 de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz y andamos con Él, dice que la sangre de Cristo tiene poder y nos limpia de todo pecado. Eso quiere decir de que el Señor no tiene acepción de personas, y así como me perdonó a mí, siendo el más vil de todos los pecadores, y Él tuvo misericordia de mí, ¿por qué no la va a hacer con la persona que estamos evangelizando? Entonces, otra cita en Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Entonces, otra vez la sangre de Cristo Jesús nos perdona de todo pecado. Entonces, si hay esperanza y si hay salvación para la persona a la que estamos evangelizando. Entonces, solo
Todo es cuestión de que nosotros sepamos conducir la plática hasta el momento de convencer, no nosotros, sino que el Espíritu de Dios que está en nosotros convenza a la persona del pecado que tiene y la necesidad que tiene de ser perdonado para optar a la vida eterna. Entonces, cuando llegamos a ese punto de que el perdón viene sobre nosotros a través de creer en Jesús y que la sangre de Cristo Jesús es la que nos salva del pecado, entonces ya la necesidad está ya más expuesta. Y en Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpia vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y dice, y se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, su sangre pura. Entonces, si Él se ofreció como ofrenda, nosotros no tenemos por qué pasar el sacrificio que el Señor hizo, porque Él ya pagó nuestra factura. Recordemos algo importante, hermanos. ¿Recuerdan ustedes la forma en que el Señor Jesús murió? ¿Recuerdan ustedes? Esa es una pregunta abierta. Sí, vamos a decir todos, Él murió crucificado. Exactamente, Él fue crucificado. Pero le pasaron los clavos por las manos y por los pies. Y él hizo un sacrificio al extremo de morir. Siendo Dios, se humilló a lo máximo y se hizo maldición al ser crucificado en la cruz del Calvario. Y nosotros ahora lo entendemos, pero la persona que estamos evangelizando o no lo había entendido o no lo había escuchado o no le había dado el valor que tienen esas palabras. Entonces, cuando saben ellos de que la sangre de Cristo Jesús, de que es sin mancha porque Él no pecó, que es la sangre inmaculada, de que cuando corría por su cuerpo y corría por la cruz del Calvario estaba cayendo allá en el suelo, y el suelo, la tierra, es sinónimo de corazón. Esa sangre nos estaba cubriendo desde ese momento a nosotros los que decidimos o negamos la vida eterna de Cristo Jesús en nosotros. Entonces, si nosotros aceptamos la vida de Cristo Jesús en nosotros, en otras palabras, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado está sobre nosotros. Entonces ya la maldad del mundo no va a tener nada que ver con nosotros. Entonces estaremos cubiertos de maldiciones, estaremos cubiertos de pobreza, de enfermedad, de todo lo demás. Media vez estemos cubiertos por la sangre de Cristo Jesús. ¿Y quién no querrá la vida eterna? Fíjense que hasta el mismo Satanás sabe de la vida eterna, pero él tiene el orgullo, él no quiere, él no quiere llegar a la vida eterna a través de Jesús porque son enemigos. Pero nosotros, si nos hacemos enemigos del diablo, estamos en contra de la vida eterna que nos ofrece Cristo Jesús. Entonces, esas preguntas, ¿cómo limpiarnos del pecado? Es una pregunta abierta a la cual la persona deberá decir, yo no quiero ser limpio, definitivamente olvídese de mí. O bien se siente él pecador, se humilla ante el Señor y lo recibe en su corazón. Hay otra pregunta abierta porque que dice que nosotros tenemos que decirle a él. Ya cuando él vio todo eso, ya escuchó todas las instrucciones, debemos de decirle, ¿quiere confesar usted sus pecados ante Dios? ¿Quiere usted confesar sus pecados? Fíjense que ya casi que estamos cerrando el tema con esa persona. Entonces en 1 Juan 1, 9 y 10, respaldando esto, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero la palabra es muy clara al decir, si confesamos nuestros pecados. Y sabiendo que Él es fiel y justo, Él va a perdonar esos pecados. Y en 1 Juan 5, 11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna y que esa vida está en su Hijo. Que esa vida eterna está en su Hijo. O sea que el que estamos recibiendo nosotros en nuestro corazón y por lo cual nosotros, ¿a quién vamos a escoger? Es Cristo Jesús, al ungido, al apartado para Dios, al Hijo de Dios, al abogado que tenemos delante de Dios que está intercediendo por nosotros. Entonces la vida está en Cristo Jesús.
Y si esa vida está en Cristo Jesús y agarramos a ese Cristo Jesús y lo tenemos dentro de nuestro corazón, seremos salvos. Romanos 10, 9 al 10 dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esos son versículos que nosotros tenemos que tener no solamente ahí escritos en la Biblia, sino que los tenemos que tener presentes en la mente. O si somos principiantes, tal vez en un papelito ahí leemos de todos los pasos del evangelismo y vamos leyendo cada cita para que la persona escuche, no mi palabra, sino que escuche lo que es la palabra de Dios. Y toda la gente sabe que la Biblia es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios que dice que yo soy mentiroso, yo soy mentiroso. Pero la palabra dice que yo soy salvo por la sangre de Cristo Jesús. Y si yo recibí eso, soy salvo también. Si la palabra dice de que mis días son 70 años y que a lo sumo 80, pero con achaques, eso es cierto y eso lo experimentamos todos. Entonces, cuando la persona ya confesó sus pecados, es el momento en que está aceptando a nuestro Señor, que es el último paso. Entonces, en ese momentito de que Él está dispuesto a confesar sus pecados, debemos nosotros como con tijeras cortar el tema, ya no seguir insistiendo porque se va a volver largo. Entonces hay que invitarle a que haga la oración de fe con nosotros para recibir al Señor en su corazón. Y esos son los 5 pasos, las preguntas pertinentes, adecuadas, que son preguntas abiertas para que haya diálogo y presentar al Jesús, a Cristo Jesús, como el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando esa persona ya se siente pecador, pero que también sabe que si confesando con su boca de que es pecador y que Cristo Jesús es el Salvador y que le está pidiendo que entre a su corazón, entonces esa persona ya sabe que es salvo. Entonces, en la oración de fe, que debemos de ejecutarla, entonces hay que decirle a esta persona muchas cosas. Y cuando hagamos eso, una de las recomendaciones es de que debemos de estar con los ojos abiertos, orando con los ojos abiertos, porque estamos en lugares públicos, estamos en los mercados, estamos en lugares donde pasan ladrones, donde pasan, qué sé yo, en los hospitales donde hay enfermos y qué sé yo, pero estamos susceptibles a cualquier daño. Entonces, que no se nos olvide de orar con los ojos abiertos. En esos momentos no hay que reprender demonios, no hay que expulsar demonios de las personas, porque eso se va a volver un espectáculo ahí. Y esas son cosas que la persona, si recibe al Señor, hay que traerlo a la iglesia y que sufra el proceso de lo que es la ministración del Espíritu Santo en su vida, para que sane todas sus dolencias, para que sane todo lo que tiene en su corazón y sea libre de todas esas cargas que tenía. Pero recomendable hacer eso. Si la persona dice que sí, hay que cortar en ese momento la conversación e inmediatamente hacer la oración de fe y no prolongar la plática. Si la persona dice abiertamente que no, entonces hay que no solamente cortar la conversación y continuar con el que sigue, con otra persona que posiblemente esté dispuesta a recibir al Señor Jesús en su corazón. Y recordemos lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, que cuando fueran a un pueblo, que uno llegara a la casa de alguien y que permaneciera ahí, si acaso esa persona le abría las puertas y lo recibía, porque la palabra del Señor dice también que qué bellos son los pies de aquel que trae las buenas nuevas de salvación. Entonces, la paz que llevaban ellos iba a permanecer en la casa de esas personas mientras ellos evangelizaban a los demás. Pero si no, el pueblo ese los rechazaba, dice el Señor, hasta el polvo de tus sandalias es necesario sacudir. O sea que no hay que insistir con las personas que no quieren. Entonces, si la persona dice abiertamente que no, dejemos la palabra bien sembradita y continuemos con otra persona. Entonces, respecto a las preguntas abiertas, y le vamos a dar gracias a nuestro Señor Jesús, a nuestro Señor, por habernos dado la vida,
por habernos dado la vida eterna y porque nos ha tomado en cuenta como ministros competentes en el nuevo pacto de la sangre de Cristo Jesús para participar en su reino. La palabra del Señor dice de que todas las congregaciones, la congregación de todos los santos, de todas las congregaciones, debemos de tener la responsabilidad de transmitir el mensaje de Dios. Una sola persona no puede, un solo leño no arde, dos ya arden, pero el fuego entero de toda la congregación nos llevará a tener un avivamiento tremendo en Cristo Jesús. Entonces, pidámosle al Señor gracia, de su gracia, para que nos dé inteligencia, pero que nos dé sabiduría. Y aparte de eso, que nos autorice, o sea, que nos unja, que nos dé el poder para poder hablar con los demás, pero poder hablar de Él, para poder hablar de su palabra, para poder hablar de sus mandamientos, de los requerimientos que toda persona debemos de pasar para poder llegar a ser salvos. Y todo solo por creer, es gratis. Entonces, cuando oremos, hay que decirle a la persona, repite conmigo esta oración de fe. Entonces, ese es el final. Pero de último tenemos también que tomar nota de su nombre, de su dirección, de su teléfono, para llevarlo a la iglesia y estarlo llamando constantemente para que esa persona se sienta acompañada, que no se sienta solo. Entonces, tratar de traerlo a la iglesia para que comience a caminar como nueva criatura, para que comience a caminar en los senderos del Señor. Entonces, en esa oración le invitamos a él a que gracias por haber recibido al Señor, de que el Señor escriba su nombre en el libro de la vida, de que ahora hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, etcétera. Eso tiene que brotar de nosotros. Entonces, pero brota porque dice que de tu corazón saltará para la vida eterna lo que el Señor ha puesto en nosotros. Entonces, lo que Él ha puesto en nosotros no solamente es la palabra, sino que es la vida, las riquezas en gloria de Cristo Jesús, que brotarán de nuestro corazón, salidos por nuestra boca, y que llegarán a los oídos, y que los oídos llegarán directamente al corazón de la persona que está siendo evangelizada. Así que toda la gloria, que toda la honra, de que todo honor, toda alabanza y que toda adoración sea aquel que nos cambió un día y que un día llegó y nos habló directamente al corazón y nos dijo, ¿quieres ser mi hijo? Y ese Señor, el camino es Cristo Jesús. Y Él es el camino, es la verdad y es la vida que nosotros debemos de tomar. Así que mis amados hermanos, son unas pequeñas instrucciones que le estamos proveyendo para que cuando nos toque evangelizar ya en la calle, de que sepamos, según sea nuestra propia personalidad, cómo abordar a las demás personas. Y que las riquezas de las palabras que saquemos, solo el Espíritu Santo lo dará. Por eso, antes de salir, encomendémonos a nuestro Señor y que su Santo Espíritu nos cubra y que nos dé sabiduría. Así que ha sido un gusto muy especial el haber estado con ustedes y espero de que hayan tenido por ahí su lápiz y que lo hayan usado apuntando las citas bíblicas y que las comparen y que las estudien para que cuando nos toque a nosotros salir ya vayamos un poquito más preparados. El Señor tenga la misericordia de nosotros de continuar morando en nuestro corazón para bendición de los demás. Bendiciones y bendiciones desde este ministerio, Iglesia Luz de las Naciones. Amén y amén.